hay un mensaje para nosotros y para cada uno es diferente. Para cada uno hay un mensaje de la Biblia que le llega al corazón. En estos días les recomendaba en las redes sociales de Tu Espacio Holístico una, una serie que me gusta mucho, me gustó mucho, que se llama Los Elegidos, está en Netflix y esta película incluso es muy hermosa porque habla sobre los discípulos, incluso de Jesús, y qué fue todo lo que qué fue todo lo que ellos tuvieron que vivir también a nivel personal, a nivel familiar, todos los retos que ellos tenían para poder seguir a Jesús. Incluso también vamos a ver en esos encuentros, posiblemente no en esto, sino en el dentro de 8 días, cuál es, o sea, por qué Jesús eligió a esos discípulos. Y es que todo tenía, todo tenía un propósito. Pero para comenzar entonces, a ver, yo admito por aquí unas personas. Bueno, em, si quieren pueden prender la cámara, los que quieran prender la cámara, o si no, está bien. No sé si acá se los permite. Bueno, antes de comenzar entonces, los invito a que se incorporen en una postura cómoda, con la espalda recta, erguida. Llevamos los hombros hacia arriba y hacia atrás, dejándolos caer, lejos de las orejas. Vamos a llevar nuestra mirada al entrecejo, a este punto entre ceja y ceja. Hoy lo vamos a ver, este punto de acá, el ashna. Vamos a cerrar los ojos, vas a sonreírle a tu corazón un momento y vas a llevar la mirada hacia tu interior. Vas a respirar profundo, vas a inhalar, vas a exhalar, respira profundo, inhala, exhala. Vas a conectarte en estos momentos, primero con tu interior. Vas a ser consciente de todo tu cuerpo, desde tus pies hasta tu cabeza. Y te vas a preguntar, ¿cómo me siento hoy? Vas a preguntar a ti mismo, a ti misma, ¿cómo me siento hoy? A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, ¿cómo me siento hoy? Y desde ese sentir, vas a llevar incluso más tu conciencia más hacia adentro, más hacia adentro, más hacia adentro. En ese momento vamos a conectarnos con nuestro maestro interior, con el maestro Jesús. ¿Cuál es el mensaje que tiene Él hoy para nosotros? ¿Qué quiere Él hoy? Que escuchemos hoy de su mensaje, de sus enseñanzas, de su palabra. Respiras profundo, inhalas, exhalas. Sonríes dando las gracias a tu corazón, al maestro, por permitirte estar acá y escuchar sus enseñanzas. Inhala profundo, exhala. Bueno, para abrir los ojos. Y bueno, primero quiero, quiero comenzar, bueno, a los que acabaron de llegar, darles la bienvenida nuevamente. Hoy nos reunimos en comunidad para compartir un satsang. Un satsang, que muchas personas me lo preguntaron, es una palabra que en sánscrito significa estar en compañía de la verdad. Es
una comunidad, un grupo de personas que se reúne alrededor de una enseñanza espiritual. Y esta verdad no es una verdad que está fuera, sino que está en el corazón de cada uno. Y este satsang está inspirado en las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, que es un maestro espiritual que dedicó su vida a mostrar la unidad entre las tradiciones de Oriente y Occidente. Es el famoso del libro que escuchamos, Autobiografía de un Yogi, que en realidad este maestro fue el que trajo el yoga a Occidente. Y él decía que Jesús no vino solo a fundar una religión, sino a enseñarnos cómo encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. Aquí no hay necesidad de tener conocimientos previos sobre yoga ni sobre las enseñanzas de Yogananda. Solo se necesita un corazón abierto y la disposición a escuchar y sentir desde adentro, desde lo que cada uno, en lo que cada uno resuene. Y bueno, para nosotros, antes de comenzar también como con las enseñanzas puntuales del Maestro Jesús, quisiera que unificáramos unos conocimientos y unos conceptos, sobre todo sobre qué es el yoga y qué es un yogi, porque vamos a acercarnos a Jesús como un gran yogi, como un alma iluminada y llena de amor y sabiduría y unión con Dios. Y la palabra yoga significa, digamos que el sentido más elevado de la palabra yoga es la unión del alma individual con el espíritu mediante prácticas científicas de meditación. Muchos nosotros acá en Occidente podemos encontrar las asanas o las posturas o tenemos el concepto de que el yoga pues son posturas y son respiraciones y sí, tiene mucho que ver, pero incluso el yoga va muchísimo más allá de las solo posturas y de solo la respiración. Más adelante vamos a hablar sobre Patanjali, que él nos habla mucho del yoga y cuáles son estos pasos eh, para la unión con Dios, porque digamos que los rishis o los maestros del Himalaya, pues que dicen que llegan de los Himalayas, estos sabios, nos dicen, el yoga nos dicen, ok, usted quiere unirse con Dios, ese es el camino. Y ellos nos dan, digamos, una serie de pasos, un método que ha sido comprobado. Por eso decimos que un yogi es un científico espiritual, porque la ciencia nos habla de que se ha comprobado, de que si usted sigue unos pasos, usted puede realizar su unión con Dios. Eso habla Paramahansa Yogananda también sobre la autorrealización. Entonces, em, bueno. Entonces, digamos que el sentido más elevado de la palabra yoga, yoga viene de yug, que es unión, unión del alma individual con el espíritu. Entonces, por lo tanto, un yogi es quien practica yoga, es decir, cualquiera que utilice técnicas científicas para su comunión con Dios, ya sea casado o soltero o alguien con responsabilidades mundanas o quien haya tomado votos religiosos. Y pues en ese orden de ideas, un yogi es quien practica un método, una serie de pasos que han sido comprobados para llegar a un resultado. Nosotros sabemos que hay diferentes escrituras sagradas en el mundo, como está la Biblia, como está el Bhagavad Gita, que es una de las escrituras de la India, están los Vedas, está el Corán. Y todas esas escrituras, en esencia, vienen a responder preguntas como ¿quién soy yo? ¿Es Dios o lo divino? ¿Cómo vivir mejor y en paz? ¿Cómo vivir de acuerdo a las leyes universales? Y bueno, acá les voy a contar un cuento y es sobre tres ciegos, pues tres personas que nacieron ciegos de nacimiento. Y estos tres ciegos los llevan donde un elefante y fueron a tocar el elefante.
Entonces el primero fue y tocó su trompa y dijo, el elefante es una serpiente gruesa y flexible. El segundo fue, tocó la oreja y dijo, el elefante es como un abanico que se mueve con el viento. El tercero dijo, el elefante es como una cuerda. El tercero dijo, fue y tocó la cola y dijo, este elefante es como una cuerda que se mueve. Y así ellos comenzaron a discutir, cada uno seguro de la verdad. Cada uno había tomado una parte del elefante, pero no lo había visto completo. Y traigo ese cuento para hacer la analogía de que el elefante es Dios y nosotros hemos tocado, cada uno de nosotros hemos tocado una parte del elefante, hemos tocado una parte de la verdad. Pero hay maestros como el maestro Jesús, como el maestro Paramahansa Yogananda, que también es un maestro iluminado, y muchos otros maestros también, que lo han visto completo. No porque se lo contaron, sino porque lo vivieron directamente, porque lo experimentaron por sí mismos. A estos seres iluminados, a estos seres los llamamos iluminados y vienen a la tierra en diferentes culturas y en diferentes formas para recordarnos lo que nosotros los seres humanos hemos olvidado. Y Jesús fue uno de esos grandes maestros que su mensaje no es solo moral o solo de milagros, sino es en encontrar el reino de los cielos que está en nuestro interior. Entonces Jesús vino hace 2000 años para entregarnos un mensaje a las personas que no solo, no todo el mundo entendieron su mensaje, porque él no necesitaba que todo el mundo entendiera su mensaje, sino en realidad a las personas que no buscaban a Dios pasivamente, sino que lo buscaban activamente. Por eso él hablaba en parábolas, por eso él hablaba en historias, porque él quería estimular en nosotros la búsqueda de la verdad. Entonces, hace 2000 años vino Jesús a entregarnos un mensaje y siglos después, otros maestros como Paramahansa Yogananda, que también alcanzó una unión divina, vienen a explicar ese mismo mensaje con un nuevo lenguaje para una nueva época. Pues Jesús enseñaba sus metáforas y sus parábolas y símbolos y para que las personas de su época pudieran entender, pero su sabiduría era atemporal. Y, por ejemplo, vemos en la Biblia que él decía que un sembrador salió a sembrar su semilla. Pues él hablaba de esos lenguajes porque su audiencia era campesinos y agricultores. O hablaba del pastor de ovejas porque para esa época era muy común en su entorno, porque todos sabían que era cuidar y guiar y proteger un rebaño. O porque él hablaba del pan y el vino, porque en esa época el pan y el vino eran esenciales en la vida diaria. Entonces él realizaba estas parábolas y contaba estas historias para que ellos pudieran entender. Luego llegó Paramahansa Yogananda, incluso en mis redes sociales les hablo de este libro, que es La Segunda Venida de Cristo, que en realidad son 3 volúmenes. em, y Paramahansa Yogananda viene a explicarnos qué significaba también desde la India, también como digamos desde ese lenguaje que ahorita vamos a hablar, que la India tiene mucho, mucho que ver con Jesús y con el mensaje y con como a perfeccionar el destino que incluso ya Jesús sabía. El yoga, digamos que vino a perfeccionar ese camino de él. Entonces, viene Paramahansa Yogananda a
a explicarnos ese mensaje de Jesús a esta época de nosotros, a este momento de nosotros, y cómo el yoga tiene toda una respuesta a lo que vino a hacer Jesús y al mensaje que nos vino a entregar. Paramahansa Yogananda dice, cada era necesita su propia interpretación del mensaje divino. La verdad es la misma, pero las palabras y símbolos deben renovarse para que el corazón humano pueda entenderlos. Entonces, estas encarnaciones divinas o los emisarios de Dios eh, vienen en épocas distintas a recordarnos lo olvidado. Entonces, en este satsang, en este encuentro, vamos a hablar sobre la Biblia y el Bhagavad Gita, que es un libro muy, muy, muy importante de la India, y cómo estas dos cosas hablan de lo mismo. El Bhagavad Gita es un tratado sobre la ciencia del yoga. Eh, en, en términos, digamos que en resumen, el Bhagavad Gita habla sobre la conversación que tiene el ser humano con Dios. Entonces en el Bhagavad Gita se llama Arjuna y y Dios es Krishna, pues ya hemos escuchado Krishna o los Hare Krishnas, pues hablan de Krishna como Krishna viene de Cristo, Krishna y Cristo, es como la representación de Dios. Entonces, el Bhagavad Gita es como este tratado y esta conversación que tiene Arjuna con Dios, y Arjuna le hace un montón de preguntas a Dios sobre su vida acá en la tierra. Entonces, em, esta conversación es muy linda también porque habla sobre las batallas que se libran en el interior del ser humano. Entonces, bueno, digamos que estos seres humanos como Jesús, estos seres, Jesús, Paramahansa, Yogananda y los grandes maestros y santos que han venido acá a la tierra, cuando tienen un impacto tan grande en el mundo es porque tienen, digamos que el objetivo de mitigar los efectos de la ley de la causa y el efecto, por el cual nosotros, los seres humanos, sufrimos por una consecuencia de errores em, que, que pues ya llegaban a un punto demasiado, digámoslo, como demasiado potente. Entonces ellos vienen, un avatar, en la India se dice como un avatar, estos avatares vienen acá a mitigar esa ley de la causa y el efecto, y eso tiene mucho que ver con cuando hablamos de que Jesús vino, eh, fue crucificado y digamos que vino a redimirnos nuestros pecados. Entonces ellos vienen acá con ese propósito de mitigar los efectos que todos tenemos. Cuando hablamos de la ley de la causa y el efecto, es una ley que nos habla es una ley armónica del universo, que ojo por ojo, diente por diente, es decir, todo lo que tú haces tiene una consecuencia de. Para los seres humanos, para nosotros, por las decisiones que tomamos, pues digamos que cometemos ciertos errores, pero a veces los errores se acumulan muchísimo porque estamos muy lejos de la verdad o de la sabiduría divina o de la inteligencia divina. Entonces estos avatares, estos maestros, vienen a cumplir la misión que Dios ha tenido para nosotros, y es regresar a Él, que eso es regresar al reino de los cielos. ¿Cómo vamos? Si van teniendo preguntas o quieren compartir algo, lo pueden escribir en el chat. Bueno, resulta que también para unificar estos conceptos hay una gran diferencia entre Cristo y Jesús. Jesús fue el nombre que se le dio al nacer, y Cristo
es la infinita inteligencia de Dios. Entonces son dos, digamos que conceptos diferentes, ¿cierto? Pues ya después hablamos de Jesucristo, que la inteligencia, digamos que la conciencia crística ya estaba en Jesús, por eso hablamos de Cristo. Ahorita vamos a hablar de la conciencia crística y dónde podemos llegar nosotros, los seres humanos, a comprender muchísimo más esta verdad y llegar a esta verdad de acuerdo a los métodos del yoga y lo que nos dice el yoga. Resulta que nosotros tenemos, cuando hablamos de conciencia o estados de conciencia, nosotros experimentamos tres niveles de conciencia, en donde experimentamos la vigilia, el sueño onírico, el sueño onírico y el sueño profundo. Pero nosotros en estos estados, cuando estamos en estos estados de conciencia, no somos conscientes de nuestra alma, la supraconciencia, ni en esos, o sea, no somos conscientes, bueno, espero que me entiendan como cuando no somos conscientes de nuestra alma, ¿cierto? Cuando no somos conscientes de en realidad todo el vasto universo del que hablaba Jesús, que Jesús hablaba en muchas ocasiones de ser consciente o esa omnipresencia. Nosotros no somos conscientes de eso, pero podemos llegar a acceder a estos estados de supraconciencia. Entonces, el hombre crístico, llamémoslo así, es este quien tiene esa experiencia y es conciencia y es consciente del universo entero. Entonces, el mensaje espiritual de Jesús es cómo ser cómo ser un Cristo. Ese era realmente su mensaje. En las escrituras cristianas se conoce como el Hijo Unigénito y en el yoga se conoce como Samadhi, que es un estado de meditación, pues cuando ya hablamos como de iluminación. Entonces, en la época cristiana, pues en las escrituras podemos escuchar, pues podemos leerlo como el Hijo Unigénito y y en el yoga se conoce como Samadhi. Hay varios estados de iluminación según el yoga. Hay Nivarkalpa Samadhi o Maha Samadhi, que ya es cuando el ser humano trasciende o trasciende completamente todas las limitaciones de la materia y se une completamente con Dios, que incluso dicen que Jesús en la cruz no murió, sino que él entró en un estado de samadhi o de iluminación. En ese momento, él ya estaba él ya no tenía esas limitaciones del cuerpo y entró en iluminación en unión con Dios. Incluso dicen después que él viajó, pues que Jesús tuvo una vida después. A ver, yo admito a alguien por acá, qué pena. Que él, después de esta iluminación, él tuvo una vida, él se fue a vivir a Cachemira, que es en la India. Pero bueno, eso no es un tema para este encuentro. Em, Posiblemente lo hablemos después. Bueno, entonces hablamos, para comenzar, nosotros podemos escuchar muchos en los versículos de Juan, que Juan incluso era el más, incluso para Mahansa Yogananda lo dice, y es que Juan en su vida anterior con Jesús, Juan fue el gurú de Jesús, sino que él ya en la vida donde estuvo Jesús, pues en la vida de Jesús, em, ya no era, em, ya Juan no iba a representar digamos que un papel como era la misión que tenía Jesús. Pueden ver incluso más, pues pueden indagar un poco más sobre este conocimiento cuando hablamos, pues eran Elías y Eliseo.
que en la Biblia se puede encontrar Elías y Eliseo. Jesús era Eliseo y Juan era Elías. Entonces, bueno, en la próxima encuentro vamos a hablar por qué Jesús, qué decía Jesús sobre tener un maestro, que era muy importante tener un maestro o un gurú, llamémoslo así. En la India se conoce gurú. Cuando nosotros hablamos acá en Occidente sobre la palabra gurú, incluso yo estuve en la India hace poco y gurú se entiende como la palabra maestro. Para nosotros acá los occidentales, un gurú es como alguien experto en algo, como un experto en ciencia, un experto en algo, pero gurú en la India o en los términos orientales, que es donde viene Jesús, pues nos habla de gurú. Entonces, gurú es como un maestro. Entonces les contaba de que en los versículos de Juan, él escuchamos de que él habla mucho sobre la luz y las tinieblas. Cuando Juan dice, y la luz brilla en las tinieblas y ellas no le comprendieron. ¿Qué significa qué significa las tinieblas y qué significa la luz? Según Paramahansa Yogananda, las tinieblas significa como la ilusión o la ignorancia de nosotros. Y la ignorancia y las tinieblas se manifiestan de dos formas, según el yoga, y uno, es como esa hipnosis colectiva de Dios mediante el cual Él hace que todos los seres humanos creamos en una misma realidad ilusoria de la creación tal como lo perciben nuestros sentidos. Es decir, Dios crea este mundo de maya, ¿cierto? De ilusión, para que todos los seres humanos, a través de nuestros sentidos, el gusto, el olfato, la vista, todo, percibamos la realidad de la misma manera, todos, de la misma forma, percibamos la misma realidad. Y el otro tipo de ignorancia, cuéntenme por favor si me van entendiendo, me gustaría saber si vamos bien o si se me pierden en algún momento o quieren compartir algo. Bueno, y el otro tipo de ignorancia se llama avidya, que es la ignorancia del hombre con respecto a la naturaleza divina y a la realidad única, que es espíritu. Entonces tenemos dos. La primera es como esa ilusión que nosotros tenemos acá de, pues nosotros estamos aquí, percibimos con nuestros sentidos una realidad, y la otra es esa em, ignorancia de reconocer y de experimentar el espíritu que somos. Nosotros también escuchamos los versículos de Juan donde nos dice, entonces ahí, perdón, en la anterior, por eso decía, y la luz brilla en las tinieblas y ellas no la comprendieron. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y también Juan dice, vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. ¿Qué quiere decir esto sobre las tinieblas, sobre la luz? La luz de Dios brilla siempre, pero nosotros los seres humanos necesitamos despejar nuestra conciencia para recibir la luz de Cristo tal como lo hizo Jesús. Entonces, la pregunta más importante es, ok, ¿qué significa despejar nuestra conciencia? Ya vamos a hablar un poco de eso, que incluso nos lo dice Jesús, en muchos de incluso sus mandamientos podemos encontrar de que Dios dijo que Él nos dio un camino. Acá están los 10 mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre. Él nos da unos mandamientos. En el yoga también no se llaman mandamientos, pero se llaman llamas y ni llamas, que son por donde nosotros debemos comenzar. Luego en el yoga nos hablan de técnicas para, digamos que un yogi es quien
acelera ese proceso de despejar su conciencia. Por eso encontramos que en el yoga está la meditación, está los ejercicios de respiración, está pues los llamas y ni llamas nos hablan del buen proceder, del cómo perfeccionamos nosotros nuestra conducta, que esos también son los mandamientos de Jesús. En la medida en que nosotros vamos perfeccionando nuestra conducta de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los llamas y los ni llamas, que son estos métodos que nos dicen, ok, usted quiere llegar a Dios, comience a hacer el bien, comience a actuar el bien. Vamos a hablar un poco de la meditación y qué efectos tiene la meditación en nuestra conciencia. El yoga nos lo explica de una manera maravillosa. Entonces, también, porque nosotros cuando hablamos cuando Juan, en los versículos de Juan, él dice, vino a los suyos, es decir, la luz de Dios, vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Entonces, ¿por qué nosotros no recibimos la luz de Dios? Porque estamos tan atados a nuestros sentidos y a la materia. Dios no se presenta en una forma física, sino que Dios se percibe de forma intuitiva. Y aquí voy a entrar en un tema muy importante que es del yoga, que se llama el pratyahara. En yoga, Patanjali, que fue un sabio fue un sabio de la India, que nos habla, que no se sabe exactamente en qué época, pues en qué momento nació, pero digamos que se dice que fueron 2 siglos antes de Cristo, en donde él escribió un tratado, que son las 8 ramas del yoga, que ahí están los yamas y los niyamas, que se los comentaba al principio. Entonces, él dice, primero, o sea, usted quiere alcanzar a Dios, listo. Primero, comience a hacer esto. Que los llamas y los ni llamas son como los mandamientos que nos dicen hacer esto y no hacer esto. Como lo conocemos de los mandamientos de la Biblia, no matarás, no codiciarás, amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primero de todo y el más importante. Los llamas y los ni llamas también nos habla de eso. Son, digamos que se entrelazan entre sí, pero no es exactamente la misma, digamos que la misma oración, pero sí nos habla de la limpieza, la purificación de la mente, entre otras cosas. Entonces, tenemos los llamas y los niyamas. Luego tenemos los pranayamas o el pranayamas se conoce como ejercicio de respiración o el control de la energía vital, que nosotros tenemos una energía vital, estamos compuestos de una energía vital que no la vemos con nuestros sentidos, pero ahí está la energía que muchos sí se han sensibilizado incluso con la energía, la pueden percibir. em, y, y luego siguen los asanas, que son las posturas de yoga que nosotros realizamos. ¿Para qué hacemos posturas de yoga? ¿Y por qué se ha conocido, pues, o por qué tiene esta relación el yoga con las asanas tan importante como si solo las posturas de yoga solo las posturas fuera el yoga? Es porque las posturas tienen esta función importante de eh, distribuir nuestra energía vital en todo nuestro cuerpo. Listo. Y ya les voy a contar por qué, ya les voy a contar por qué es importante. Traje acá el tema de la energía vital, porque es importante para nosotros entender la meditación. Entonces, hablábamos, bueno, y después de las posturas llega el pratyahara. O sea, Patanjali nos dice, listo, después que usted hace posturas de yoga, el siguiente peldaño para usted ascender a los cielos, al reino de los cielos, a Dios, nos habla de pratyahara. El pratyahara es el control de los sentidos. Es decir, un yogi es capaz de
despejar y retirar su energía vital de los sentidos, llevarla a su interior. Eso se logra con métodos. Entonces hablamos que primero usted llamas y ni llamas, actúe bien. Entonces el yoga nos dice, actúe bien. Segundo, haga ejercicios de respiración para calmar su mente, para despejar su mente. Tercero, haga posturas para que usted libere y distribuya su energía vital de su cuerpo. Siguiente, para Dhyana, el control de los sentidos. Un yogi es capaz de retirar sus sentidos y llevarlas hacia nuestro interior. Hoy, hoy día podemos encontrar ya muchos estudios científicos, incluso me gusta mucho, em, no sé si han escuchado Joe Dispenza, que Joe Dispenza em, nos ha explicado esto de manera científica. Él hace, para los que no los conocen, pues él lleva, es una persona un científico, médico, bueno, no sé si es médico, pero es científico, que lleva más de 20 años estudiando todo el tema de la meditación y los efectos que tiene en nosotros. Y todas sus meditaciones, digamos, si han llegado a ver las meditaciones de él, se darán cuenta de que los ejercicios que él hace para la meditación tienen que ver mucho con la energía vital y cómo la llevamos hacia nuestro interior. Es decir, cómo somos capaces de retirar esa energía vital y llevarla hacia nuestro interior. Por eso cuando hablamos de las respuestas están en tu interior, es decir, tienes que ir a tu interior, pero tienes que ir es con toda tu energía, no es solo con el pensamiento, pues el pensamiento, digamos que es un vehículo para nuestra energía para transportar nuestra energía, pero cuando hablamos de ir hacia adentro, es con toda tu energía ir hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra espina dorsal y a nuestro cerebro. Que ya les voy a contar un poquito más de eso. ¿Cómo vamos? No los leo. ¿Les gusta esta información? ¿Ya han escuchado esta información? O no sé si no puedan escribir. ¿Cómo vamos? Bueno, resulta que nosotros vamos a volvernos al tema de la India y de todo este Checho. Gracias por responder. Bueno, en la India existe un sólido legado. Digamos que cuando nosotros hablamos de Jesús en Pani, hablas muy claro, te entiendo. Ok, ok, gracias. Gracias por responder. Bueno, en eh, la India es la cuna del yoga y se dice que es la madre de la religión. Incluso se reconoce que su cultura es mucho más antigua que la legendaria civilización egipcia. Y las escrituras sagradas vienen de la India. Incluso los Vedas, que es una de las escrituras de donde pues parten muchísimas religiones en realidad, eh, fue escrita hace más de 5.000 años. Y de ahí nacieron los Upanishads, el Bhagavad Gita, que, que son escrituras mucho más antiguas incluso que la Biblia. Resulta que la Biblia, pues digamos que Jesús viene de Oriente. Entonces, eh, la Biblia fue escrita, digamos que en muchos, como en el lenguaje también. Ya les voy a dar algunos ejemplos como para que podamos entenderlo, pero eh, como desde la percepción oriental, ¿cierto? Nosotros aquí en Occidente, no, es muy poco fácil
de que si leemos la Biblia, muchas veces podemos darle una interpretación, pero porque nuestra mentalidad es occidental, pero en la India, pues digamos que la Biblia pues fue escrita de Oriente y acá la Biblia se ha occidentalizado muchísimo. Tenemos que irnos un poco más a Oriente para poder entender las verdaderas enseñanzas y la esencia en realidad de lo que nos dice Jesús y el mensaje de Jesús. Entonces, em, se dice incluso que Jesús viajó a la India em, a perfeccionar. En los años, cuando escuchamos en los años perdidos de Jesús, se dice incluso que Jesús viajó a la India a perfeccionar todo su conocimiento. No significa que Jesús aprendiera todo de sus maestros y compañeros en la India, lo que enseñó, sino que los avatares, pues digamos que los avatares como Jesús, como vienen provistos como de su propio caudal de sabiduría, él ya sabía cuál era su destino, cuál era la misión que Dios le había encomendado para nosotros. Pero digamos que la realización divina que Jesús ya poseía, tan solo despertó y se amoldó a la misión que él iba a desarrollar. Jesús conocía su destino divino y partió hacia la India con el propósito de prepararse para cumplirlo. Su conciencia crística ya estaba despierta, pero él fue a la India a perfeccionar su conocimiento. De esto habla mucho Nicolás, Nico, bueno, es una persona que incluso realizó tiene como, tiene documentales y tiene un escrito incluso, porque él se fue a los remotos monasterios de la India y de los Himalayas. Pues cuando me refiero que Jesús viajó a la India, me refiero a los Himalayas. Em, Sobre todo, que ahí es donde parte muchísimo el conocimiento y donde hay muchos maestros allá meditando por nosotros. Em, Dicen que allá Jesús, pues hablaban en esos monasterios como un San Isha, que incluso fue en la época de Jesús, que hablan de que en esa época de Jesús llegó un, una persona que lo conocían como San Isha, que venía de Jerusalén a, a perfeccionar su conocimiento y que debía regresar a cumplir una misión. Entonces, digamos que en los monasterios de la India y Nepal se conoce como San Isha. Entonces, eso para contarles de que, entonces, como este conocimiento de la India, pues viene tan permeado de la India, tenemos que entender, es importante para nosotros entender qué significa cuando en la Biblia nos habla, por ejemplo, de la estrella de Belén. Entonces, em, si nosotros vemos en la Biblia que dice, Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado. Y luego Ezequiel dice, podemos escuchar en este versículo que dice, me condujo luego hacia el pórtico que miraba a oriente. En aquel momento la gloria de Dios y de Israel llegaba por la parte de oriente, emitía un ruido como las aguas caudalosas y la tierra resplandecía de su gloria. Vemos acá que nos habla del ojo, iluminación, que nos hablan de oriente, ¿cierto? ¿Qué significa oriente? Resulta que en la India, así como nosotros vemos en la Tierra, que la Tierra tiene, vemos en una brújula que la Tierra tiene un norte, que tiene un sur, que tiene un oriente, que tiene un occidente, o así como vemos que el sol nace del oriente, nace del este y se esconde en el oeste.
En el cuerpo humano también tenemos un norte, un sur, un oriente y un occidente. No es que arriba sea el oriente. En la India y en los escritos del yoga, que son mucho más antiguos, de la época de Jesús, nos dicen que el oriente es la frente, es la frente, es la frente del ser humano. El oeste es, digamos que va en la dirección opuesta. El norte y sur son los polos positivo y negativo, que incluso en el yoga se conoce, si has ahondado en yoga, conocerás que nosotros tenemos dos canales energéticos, que uno es Ida y Pingala, que es el masculino y que es el femenino. Muchas veces hemos escuchado el masculino y el femenino, la parte, pues, digamos que en biodescodificación y en terapias, pues se conoce mucho como el positivo y el negativo. Entonces, el este, el oriente, representa la frente del ser humano. Entonces, cuando en la Biblia nos hablan de la estrella de Oriente, la estrella de Belén, nos hablan de este chakra que nosotros tenemos acá. Es decir, en este punto, en este punto es donde se asienta la conciencia crística. Es el asiento de Dios. Por eso podemos escuchar nosotros en la Biblia de que dicen, miró a los cielos. Cuando dicen miró a los cielos, no es que miró al cielo y miró las nubes y miró los pajaritos, no. Cuando dice miró a los cielos, miró hacia este punto de acá. Es el punto de la conciencia crística, el reino de los cielos. Por eso nos dice ascender al reino de los cielos. ¿Qué significa ascender al reino de los cielos? Que incluso lo escuchamos mucho en la Biblia también, en diferentes partes. Si ustedes se conectan de acá, o sea, les doy un tip. Si ustedes antes de leer alguna escritura sagrada, pues obviamente hacen su oración como cada uno la hace al leer una escritura sagrada, pues si ustedes se concentran en este punto, que es el punto de la percepción intuitiva, la percepción y la intuición divina, si ustedes se concentran un poco acá y luego leen la Biblia o el Bhagavad Gita o la escritura sagrada que ustedes, la cual ustedes se conecten, van a entender muchísimo mejor el mensaje y les va a llegar, digamos que va a calar muchísimo más en su interior. Entonces, hablábamos, pues, digamos que en la Biblia cuando nos hablan de la estrella de Oriente, la estrella de Belén o la estrella que nosotros muchas veces ponemos en el pesebre, pues no hablan de una estrella que estaba al lado en la casa de Jesús, ¿cierto? No estaba en el pesebre, no estaba ahí. Es imposible de que una estrella, de que un cuerpo celeste estuviera tan cerca a la Tierra, porque si no habría una colisión, ¿cierto? Lo que quieren decir es que esta estrella es el ojo, ¿cierto? Esta es la estrella, que incluso se puede ver, y esta estrella tiene tres colores importantes. Cuando nosotros vamos perfeccionándonos nosotros en meditación, vamos a poder ver incluso algunos atisbos de la luz que se genera acá, que tiene tres colores, el dorado, el azul y el plateado. Y esta es una estrella, ¿por qué? Porque tiene cinco puntas. Cuando nosotros vamos perfeccionándonos en meditación y vamos aprendiendo a retirar energía de nuestros sentidos, vamos a poder lograr y percibirlo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué relación tiene la meditación y el cerebro? En la meditación y en el sueño, cuando nosotros nos acostamos a dormir, la mente y la energía se retira hacia la columna vertebral y hacia las células cerebrales, ¿cierto?
y digamos que destruyen, digamos que los hábitos de la preocupación y la tranquilidad. Por eso muchas veces cuando nosotros nos vamos a dormir, pues estamos preocupados y nos acostamos a dormir y luego los levantamos, pues nosotros ya no despertamos con la misma preocupación y la misma intranquilidad que teníamos anteriormente, ¿cierto? Sino que nosotros, em, cuando nos vamos a dormir, entonces la energía vital de nuestro cuerpo, la energía viva, va hacia nuestra columna, es decir, va hacia nuestra espina dorsal y hacia nuestro cerebro. Entonces allí destruyen, digamos que esos hábitos de preocupación y de intranquilidad. ¿Cuál es la diferencia entre dormir y meditar? Que durante el sueño, la mente subconsciente que actúa de forma mecánica, em, bueno, digamos que la energía vital viaja a al subconsciente, ¿cierto? En la meditación, cuando nosotros estamos meditando y lo hacemos consciente, nuestra energía vital no se va a nuestra mente subconsciente, sino que se va hacia la mente supraconsciente. En la meditación profunda, la mente supraconsciente utiliza la calmada energía que se concentra en el cerebro para penetrar en los surcos del cerebro donde se ocultan nuestros hábitos. Que si nosotros vemos los estudios científicos, en realidad, pues en el cerebro es donde están todos nuestros hábitos, todo lo que nuestros buenos y nuestros malos hábitos, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando decimos hacia dónde va tu atención, va tu energía, digamos que nuestra cuando nosotros estamos acá despiertos, nuestra atención está hacia afuera, es decir, nuestra energía vital está en todos nuestros sentidos, en el gusto, en el olfato, en todos nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque es necesario para nosotros poder percibir esta realidad. Pero cuando nosotros queremos hablar de ir hacia adentro, entonces, hablamos de retirar nuestra energía. En meditación es el ejercicio que hacemos. Nos vamos entrenando con ejercicios de respiración, con posturas que muevan nuestra energía para que esa energía vaya hacia nuestra columna vertebral y vaya a nuestro cerebro. Y por eso podemos ver de que hay personas que cambian su vida realmente, sus hábitos, por la meditación. Porque en la meditación, la energía vital, que es la energía viva, que es la energía de Dios, destruye todas estas neuronas y cauteriza esos malos hábitos. Los yogis, entonces, desconectan a voluntad los sentidos y atraviesan más allá los umbrales del sueño subconsciente hasta llegar al gozo de la supraconsciencia. Entonces, cuando nosotros meditamos, lo que hacemos es llevar esa energía vital hacia acá para poder percibir completamente el reino de los cielos. ¿Cómo van? Bueno, entonces, el reino de los cielos. Por eso Jesús, Cristo, habla del reino de los cielos cuando dice, miro a los cielos, miro hacia acá. Es llevar toda esa energía hacia acá. Nosotros sabemos que para erradicar esos malos hábitos no es, no es solamente con el deseo de erradicarlo, simplemente con uno desear erradicar un hábito, un mal hábito, no es solo eso, sino que debe hacerse también de forma fisiológica y psicológica. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué quieren compartir? ¿Cómo les ha parecido? Si ya conocían esta información. A ver, yo veo. Excelente, muy claro. Bueno, entonces, ya son las 8. Dentro de 8 días
podemos tener un próximo encuentro. Me gustaría que si cada uno me puede escribir como qué le pareció, con qué resonó, para que en el, y qué les gustaría que viéramos en el próximo encuentro dentro de 8 días. Ah, bueno, una cosa muy importante, muy, muy, muy importante, y es, hoy estamos en el Domingo de Ramos, en donde Jesús llega a Jerusalén. ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? ¿Qué quería mostrarnos Jesús con la llegada a Jerusalén? Jerusalén em, representa la conciencia de nosotros y sus habitantes representan los pensamientos que habitan en nosotros. ¿Cuáles son esos pensamientos? Jesús no llegó allá con guerreros armados ni nada de eso. Él llegó con sus discípulos que representan como también esas aspiraciones nobles del ser humano que tenemos en nosotros, nosotros en nuestra conciencia. Y cómo podemos, digamos que en el perfeccionamiento de nosotros, en el perfeccionamiento de nuestra vida, con estas enseñanzas que nos dejan estos maestros, podemos traspasar, digamos que esa conciencia y hacerla como con buenos hábitos, con buenos pensamientos, para poder elevarlos y llegar acá. Algo muy importante que se me olvidaba, pues que incluso se los voy a explicar para que no quede tanto para el próximo encuentro. Y es que muchas veces nosotros escuchamos sobre la Kundalini, Kundalini. Y Juan, en el versículo, en los versículos de Juan, dice, y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga, para que todo el que crea llegue a la vida eterna. La serpiente se refiere metafóricamente a la conciencia, la fuerza vital del ser humano presente en este conducto, esta energía sutil que está en este conducto enrollado que se encuentra desde la base de nuestra espina dorsal. No sé si están muy familiarizados con el tema de la Kundalini o con la energía vital, pero digamos que la serpiente representa toda esta columna vertebral en donde se despliega nuestra conciencia. Cuando nosotros nacemos, cuando llegamos a este mundo, toda la energía vital llega a nuestros sentidos, ¿cierto? Por eso nos permitimos, podemos percibir esta realidad. Que tenemos que hacer es llevar esa energía hacia adentro, ¿cierto? Toda esa energía vital. Cuando nosotros escuchamos, si leemos las historias de Moisés, que Moisés puso, decía que puso una cruz y puso una serpiente, pues no sé si están muy familiarizados con esa historia, pero él decía, todo el que mire esa cruz, y era la cruz con una serpiente, todo el que mire, crea y tenga fe en ella, tendrá vida eterna. Esa serpiente representa la fuerza kundalini que tenemos nosotros para llegar acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir escalando, ascendiendo, por lo que conocemos por nuestros chakras, ¿cierto? Que nuestros chakras son los centros de energía vital que habitan en nuestra espina dorsal, que son se conocen como los centros cerebroespinales, que digamos que habitan acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es ascender a eso. Cuando nosotros nacemos, todos los chakras van hacia abajo y llegan hasta el primer chakra, que es el Muladhara chakra, que es el que nos conecta completamente con nuestros sentidos. Cuando nosotros aprendemos a meditar, vamos retirando la energía vital de afuera para llevarla hacia arriba. Por aquí dicen, muy interesante esa parte, gracias, espectacular inmensidad de conocimiento. Namaste. Para conectarnos con el tercer ojo es necesario practicar yoga.
para conectarnos con el tercer ojo es necesario practicar yoga. Como hablamos en el inicio, el yoga no son solo posturas, sino que yoga significa el sentido más alto es la unión con Dios. Entonces, eh, digamos que desde mi conocimiento, desde mi experiencia, yo les voy a contar de mi experiencia, ese ha sido mi método. Ese ha sido mi método en que ahora no son solo posturas. Si tú practicas una postura, pero tú no tienes unos mandamientos, por ejemplo, como los que decía Jesús, de no matarás, no codiciarás, todas estas cosas, pues la postura no es nada sin estos mandamientos, o sin las llamas y ni llamas que lo conocemos en yoga, ¿cierto? Una postura en yoga tampoco es lo mismo sin una buena respiración, porque tu respiración te va a llevar a controlar tu energía vital, te va a ayudar a tener control de tu energía vital, ¿cierto? Que es el siguiente paso, es eliminar, digamos que la energía vital o retirar perdón, eliminar, no, retirar la energía vital de nuestros sentidos. Entonces, eh, para conectarnos con el tercer ojo, se requiere práctica, ¿cierto? Y la práctica, el yoga, pues el yoga ya tiene este método. O sea, el método es si usted practica estos mandamientos, es decir, hacer, ¿por qué? ¿Por qué son los mandamientos? Porque es como nos alinean nos perfeccionan nuestra conducta, llamémoslo así, cuando no estamos haciendo yoga, sino que salimos al mundo a trabajar, a estudiar, a lo que sea, a relacionarnos, pues digamos que estos mandamientos van creando unos hábitos en nosotros. Entonces, eso nos va a llevar a conectarnos con el tercero, ¿cierto? Que es el reino de los cielos, como nos lo decía Jesús. Por eso en medicina se representa con la serpiente. Sí, es correcto. Cuando en medicina podemos ver que es una serpiente enrollada, ese es el símbolo de la medicina. Tenemos que activar los chakras. Tenemos que activar los chakras. Sí. Activar los chakras, bueno, si si a algunos le interesa sanación pránica es un curso que se hace acá en Medellín, que yo lo apoyo mucho también. En sanación pránica aprendemos a eliminar la energía que muchas veces está congestionada o enferma, o este prana que está muchas veces en nuestros chakras se congestiona la energía o hay energía contaminada. Entonces en sanación pránica aprendemos a em, digamos que limpiar la energía de los chakras. La energía vital ya está. Lo que pasa es que nosotros em, no espiritualizamos nuestra vida. Yo muchas veces hablo de espiritualizar los sentidos, ¿cierto? Entonces, todo es como un conjunto, todo crea un sistema, ¿cierto? Em, Muchas veces tomamos mucho alcohol y eso, digamos que atiborra nuestras papilas gustativas de algo que no es tan, llamémoslo aquí, tan puro y sagrado. O vemos muchísimas noticias, entonces eso atiborra nuestra vista de noticias que no son tan buenas. Entonces, digamos que activar los chakras simboliza eso. Cuando nosotros espiritualizamos nuestros sentidos y vamos limpiando nuestro interior, nuestros pensamientos, para que cuando hablamos nosotros de la llegada de Jesús a Jerusalén, y es cómo permitimos que esa conciencia llegue a nosotros, que se asiente en nosotros. Entonces, por eso tenemos que despejar nuestra conciencia, que cómo se hace con estos hábitos, con respiración, con yoga, con sanación pránica, que se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto personalmente me ha permitido entender muchísimo sobre cómo funciona la energía vital. Bueno, Kisimón, me encanta conocer a Jesús desde otra mirada diferente, de la cual siempre nos han enseñado en Occidente. Así es. En realidad, ahorita les decía, pues nosotros hablamos de Oriente y Occidente y cómo, pues digamos que en el yoga, em, el Oriente pues está acá en el planeta Tierra también.
Y el oriente, cuando nosotros hablamos oriente, pues ¿dónde está oriente? Allá. De allá viene la luz, desde allá por eso decimos que la India y estos lugares de allá vienen como todos esos conocimientos y vienen estos grandes maestros, porque de oriente viene ese conocimiento, que es lo mismo cuando nosotros lo vemos en nuestro cuerpo. Desde oriente viene este conocimiento y llega a nosotros. Entonces, como en occidente está pues en la base de nuestra columna vertebral, acá también. Entonces, por eso decimos, nosotros muchas veces decimos, ay, en Oriente, pero ¿por qué decimos Oriente? Sí, la luz de Oriente. Entonces, desde allá viene como todo este conocimiento. Bueno, este ha sido el encuentro de hoy. Los invito a que cerremos los ojos un momento, respiremos profundo, llevamos la mirada al entrecejo, al punto de la percepción divina, de la intuición divina. Le pedimos a nuestros maestros, al maestro interior de cada uno, a los ángeles, a los arcángeles. Les damos gracias primero por este conocimiento y que nos permitan entender estas enseñanzas desde nuestro corazón, desde el corazón de cada uno. Que tu corazón te permita entender estas enseñanzas con la percepción más pura de la verdad. Que tu corazón se ensanche, que tu sonrisa se agrande, que brilles en tu interior y que esto sea para tu camino evolutivo personal de encontrar el reino de los cielos, tanto como nos lo decía Jesucristo, o nos invitaba a Jesucristo, y que cada uno puede entrar a ese reino de los cielos. Respira profundo, inhalas, exhalas, abres los ojos. Bueno, eso ha sido por hoy. Si quieren compartir, yo esto lo grabé para personas que sé que no pudieron estar, pero querían estar. Entonces voy a hacer esta grabación, se las voy a enviar al correo electrónico. em, y dentro de 8 días tendremos este otro encuentro por si quieren compartir esta información con alguien más para que se pueda encontrar, para que se pueda conectar también, si así lo desea, y si su corazón lo lleva a esto, a estos encuentros. Un abracito, namaste, un Namah Shivaya, que les vaya muy bien. Feliz Domingo de Ramos.